Cordial saludo para el doctor Gilberto Toro como anfitrión, para mi querida amiga Ana María Palao, consejera de regiones, para Giancarlo Giacometa, el presidente de Fede Municipios, para la presidenta de Findeter y además amiga Sandra Gómez, para Camilo Quiroz, director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, para el doctor Gustavo Marulanda, asesor de la Federación, y también Jorge Ángel, asesor de la Federación. Yo estoy acá con todos ustedes, que además por temas de agenda, de temperatura, de todo, les agradezco mucho su atención en esta presentación. Lo que quiero hablar con ustedes es sobre una conversación muy pragmática sobre el catastro multipropósito y lo que podemos hacer, lo que han hecho hasta la fecha y lo que podemos hacer de acá hasta que se les termine su periodo de gobierno. Entonces, muy rápidamente, voy a pararme porque creo que es como más cómodo para mí. La conversación, digamos, y yo creo que la razón por la cual el catastro multipropósito, la actualización catastral es uno de los legados principales del presidente Duque, es porque es una de las herramientas, o si no la herramienta principal para fortalecer la administración territorial. Ustedes conocen esto muy bien, saben lo que es haber padecido el catastro en sus municipios históricamente, y estas son como las ventajas de forma muy general de la nueva política que hemos impulsado en el gobierno, donde el catastro desde la perspectiva multipropósito les permite administrar y gestionar el territorio mucho más, sobre todo porque una vez ustedes hagan la inversión en este servicio público, el catastro se actualiza automáticamente, permanentemente, porque ya con cualquier cambio en registro se va actualizando el catastro. Entonces es una inversión que ustedes le hacen a su municipio que ya queda por siempre. Segundo es la toma de decisiones con mayor certeza, es la fotografía, el rayo X para no navegar con los ojos blindados, sino realmente sabiendo todas las capas multipropósito que hay en el territorio. Es el instrumento principal para poder hacer el ordenamiento territorial, para el diseño de estrategias y políticas públicas, y por supuesto pues tiene un impacto enorme en el país. La meta que nos propusimos, que es una meta supremamente ambiciosa, es poder llegar a actualizar 68 millones de hectáreas de acá al 2022, un 60% del territorio. Entonces cada pedazo, cada hectárea de ustedes cuentan, y lo que queremos es, de la mano de ustedes, ver todas las herramientas que tenemos acá desde la rama ejecutiva, desde Findeter y desde los que estamos acá presentes para poderlos ayudar en la actualización catastral. Muy rápidamente, el valor de la información catastral, que ustedes, digamos, la saben, pero siempre hemos hablado de un catastro tradicional. Con las capas multipropósito, y lo vimos y fue muy evidente en el caso de la pandemia, es la forma de poder ver realmente dónde está la población más necesitada, dónde están las fallas geológicas. Este es un visor del DANE, no se puede leer muy bien, pero es la línea es geoportal.dane.gov.co. Acá el ejemplo es en la ciudad de Medellín y la ciudad de Bogotá, donde se puede ver dónde está la población vulnerable, dónde están los índices de pobreza y dónde quedan los hospitales. Ahí, por ejemplo, para poder reaccionar contra una emergencia como puede ser la emergencia sanitaria, como puede ser un desastre ambiental, un catastro actualizado es fundamental. Adicionalmente, tenemos una herramienta muy importante que acaba de expedir hace poco el Ministerio de Vivienda, que es el decreto 824 del 2021. ¿Qué hace este decreto? Le da, digamos, homologa las especificaciones técnicas para los insumos cartográficos, para todas las herramientas de los instrumentos de planeación territorial. Eso es importantísimo porque la plata que ustedes van a destinar, por ejemplo, para la actualización de los POTs, de los PBOTs, de los POMCAS, las actualizaciones parciales, etcétera, todos requieren una cartografía que en este momento también sirve para catastro multipropósito. Eso es algo que no estaba muy definido, o sea, es una nueva política que ahorita estamos armando, pavimentando, y esto nos permite tener, digamos, una sinergia entre todas las herramientas y sobre todo entre la actualización catastral y el desarrollo de los POTs, de la cual Camilo nos estará conversando, me imagino, en su próxima presentación, pero yo creo que este es algo muy reciente, acaba de salir el 26 de julio, pero para que lo tengan presente para cuando estén viendo cómo es que van a actualizar los POTs y sobre todo también actualizar el catastro. Y muy rápidamente, digamos, también como ejemplo del fortalecimiento fiscal, usamos a Barranquilla como ejemplo, porque acá ustedes ven una curva muy acelerada desde el 2016, que es cuando Barranquilla como gestor delegado empieza a manejar su propio catastro.
sube en el 2017 un 27% y así va subiendo a poder llegar a 384.000 millones de recaudo en el 2020 frente a 111.000 en el 2018. Entonces es algo que uno ve una curva marcada y pues un retorno y un empoderamiento territorial, que es lo que estamos buscando con esta nueva política. Hoy en día, digamos, y yo creo que la mayor ventaja de esta política es la descentralización. O sea, es el hecho que se volvió un servicio público, es el hecho que ahorita los recursos para catastro son recursos de inversión, es el hecho de que está la Superintendencia de Notariado y Registro ejerciendo inspección, vigilancia y control, pero también en gran parte es que los instrumentos o los habilitadores son los gestores catastrales. Teníamos como meta de gobierno llegar a 20 o 21 gestores catastrales y ya vamos en 27. ¿Eso qué significa? Que ustedes tienen un portafolio de gestores de que pueden escoger. Ustedes se pueden habilitar como gestores catastrales o contratar los servicios de otros gestores catastrales. En este momento tenemos los 5 que eran los catastros delegados que estaban antes de la nueva política de catastro multipropósito, pero también hay 5 esquemas asociativos territoriales, 2 departamentos que son Valle del Cauca y Cundinamarca, y 13 municipios que ya están habilitados como gestores, de los cuales el más reciente es el municipio de Neiva, que se habilitó como gestor hace unos 15 días, si no estoy mal. También sigue la IGAC como gestor catastral, pero gestor catastral por excepción. Cuando no haya nadie más, o digamos dentro de la autonomía, ustedes quieren contratar con el IGAC, que el IGAC es quien está ahí, están más que bienvenidos, pero ahorita hay también, digamos, un portafolio muy importante de gestores catastrales. Y un ejemplo que para mí, digamos, me ha parecido muy bonito de la efectividad de esta nueva política es el hecho de que ya tenemos 8 municipios que han contratado servicios de otros gestores que se acaban de habilitar muy recientemente. Tenemos a un municipio en el Chocó, a Medio Baudó y también a Manizales, que contrataron a Mazora. Tenemos el municipio de Gachetá, que contrató a Cundinamarca, Santa Rosa de Cabal y Palmira, que contrataron a Bogotá, y Tuluá y Trujillo, que contrataron a la Gobernación del Valle. De todos estos gestores que contrataron, el único que estaba antes de la política es el Catastro de Bogotá. El resto son nuevos. Entonces, ¿eso qué nos dice? O sea, ¿qué me dice a mí que nosotros hemos estado diseñando la política? Estos gestores pudieron habilitarse como gestores y ya muy rápidamente tener las capacidades de poder atender a otros municipios fuera de su jurisdicción. Entonces, eso es un gran ejemplo para que ojalá lo podamos replicar en el resto del país con los otros 27 gestores catastrales que ya están. Muy rápidamente, digamos, ¿cuál es el panorama que vemos desde este momento? Y esa es, me imagino, la primera pregunta que está en mente de ustedes, es bueno, pero ¿la plata o qué herramientas tenemos nosotros? Para nosotros como gobierno nacional y pues desde la Consejería para la Gestión y Cumplimiento, porque ahorita estoy con el sombrero de consejera, también estaré impulsando catastro con el sombrero de directora de planeación cuando ya esté posesionada, pero en este momento es como consejera. Estamos en una búsqueda muy activa de cómo es que podemos ayudarlos a conseguir recursos para poder hacer la actualización catastral. En este momento, o sea, el 1 de agosto del 2021, contamos con un 46% del territorio que tiene ya financiamiento. O está actualizado o son municipios que ya están financiados, tenemos 201 municipios que ya están financiados o están en proceso de estructuración de proyectos para llevarlos a LOCAT, Paz y a regalías. Ahorita hablaremos un poquito más del tema. Dentro de las fuentes de los municipios que ya están financiados tenemos cooperación internacional, principalmente a través de USAID. Tenemos algunos municipios con presupuesto del IGAC, está un gran crédito que es como el crédito bandera del BID y Banco Mundial para actualizar el catastro en 79 municipios, una cooperación del Reino Unido con un componente ambiental, que también estamos hablando de unos 23 municipios, pero pues son ayudas que se han ido gestionando que tienen unas características muy específicas. En el caso de Reino Unido son temas ambientales, en el caso de USAID también tiene unas características y esas son fuentes que ya están asignadas y que ya están andando. Si ustedes tienen alguna cooperación internacional que esté interesada en apoyar el desarrollo de sus municipios, para mí, pues personalmente me parece que la actualización catastral es uno de los mejores apoyos que se puede hacer como habilitador para el desarrollo, pero pues sí es muy importante saber que esos recursos o lo que teníamos ya de cooperación está asignado en estos 200 municipios. Entonces, ¿qué otras fuentes de financiación vemos en este momento? O sea, siendo muy pragmáticos.
Tenemos pues el crédito de nación que ya está asignado, cooperación internacional del cual conversamos, ahorros corrientes de libre designación, presupuesto general de la nación o recursos propios que ustedes pueden tener para actualización de instrumentos de planeamiento territorial, de los cuales, como hablamos ahorita, el catastro es un insumo fundamental, pero en particular, digamos, los que tenemos en este momento más vigentes o más interesantes es una línea de redescuento de Findeter, de lo cual la presidenta ahorita también nos conversará los detalles, una estructura de cofinanciación con las CAR, que acaba de suceder, ya les voy a mostrar un ejemplo que pasó en Cundinamarca, y los recursos del Sistema General de Regalías. En el caso de las regalías, pensamos, bueno, ¿cómo es la mejor forma de poder ayudar a los municipios a que estas, es una política nueva, es un instrumento nuevo? ¿Qué podemos hacer para que sea lo más fácil poder aprobar los proyectos de catastro a través de regalías? Y el año pasado, con el Departamento Nacional de Planeación, sacamos adelante 2 proyectos tipo. Estos 2 proyectos tipos ya se van a estrenar en este OCAD Paz que pasa pasado mañana. Tenemos el municipio de San Pablo y el municipio de Balboa, que ya están listos para ser aprobados en este sábado. Tenemos 18 proyectos que en este momento están estructurados, un gran proyecto regional en Antioquia, que cuenta con 13 municipios y otros 18 proyectos, otros 18 municipios que están en estructuración. Estos proyectos tipos son muy importantes, ¿por qué? Porque reducen hasta 4 meses la formulación y estructuración de un proyecto tradicional de catastro y además disminuye casi en 70% los costos previstos para esa inversión. Entonces, y como ven, ya hay otros municipios que lo han utilizado. Entonces, si hay interés y tienen regalías, por supuesto, municipios PEDETS a través de OCAD Paz, pero también los otros municipios a través de regalías directas o indirectas, esta es una herramienta muy importante para poderlo sacar adelante. Y ya lo conoce el DNP, ya lo conocen, digamos, en el sistema de regalías, entonces creemos que es, digamos, una forma de poder rápidamente acceder a esos recursos. Por otro lado, tenemos un ejemplo muy bonito de la CAR de Cundinamarca y la Gobernación de Cundinamarca como gestión catastral. El Ministerio del Medio Ambiente sacó en febrero, si no estoy mal, un concepto donde establece muy claramente la posibilidad de cofinanciar procesos de actualización catastral por parte de las CAR. Ese es un tema que siempre ha sido muy interesante. Hay algunas CARs que han hecho catastro anteriormente, pero ya con este concepto queda muy claro que sí lo puede hacer. Por supuesto, las CAR siempre están muy interesadas en actualización del catastro porque además de la tasa ambiental, pues les permite gestionar sus activos ambientales de una forma mucho más fácil. Entonces, ¿qué hizo la CAR Cundinamarca? Lo que hizo es viabilizar un proyecto de inversión por 50.000 millones de pesos para entregarle los recursos al gestor catastral, que en este caso es Cundinamarca, para que actualice el catastro de 25 municipios. Son casi 370.000 hectáreas que se van a actualizar el año entrante. ¿Eso qué significa? O sea, ¿y por qué es bonito desde la perspectiva de presidencia? Porque es que es un reflejo muy claro de la sinergia institucional, de que la suma de esfuerzos por parte de la CAR, por la parte del gestor, están beneficiando a estos 25 municipios. Y este es otro ejemplo de articulación que yo creo que es muy fácil poder replicar en el resto del país. Mañana, si no estoy mal, tenemos una presentación en Azocar también, para socializar este concepto, pero pues yo creo que también depende mucho por parte de ustedes y la relación que tengan con sus CAR de sus jurisdicciones para ver si podemos también aprovechar los recursos que ellos tienen disponibles para sacar adelante este tipo de ejercicios. ¿Cómo funciona? Muy rápidamente, la CAR es la que dispone los recursos, hace un convenio marco con el gestor catastral, puede ser un departamento, pues es fácil si es un departamento como gestor porque pues tiene muchos municipios, pero también puede ser con cualquier otro gestor, puede ser una asociación de municipios, puede ser un municipio como tal que ya sea gestor catastral y el gestor a su turno se encarga de hacer convenios o contratos individuales con cada uno de los municipios. Esa es la forma en que está funcionando en Cundinamarca y la verdad que ha funcionado muy bien. Y finalmente, acá yo voy a pasar muy rápidamente porque la verdad que esto le corresponde es a la presidenta de Findeter y también quiero aprovechar para darle las gracias al Ministerio de Vivienda que son quienes nos están dando los recursos para poder tener esta línea de crédito con tasa compensada. Es una tasa, bueno, es más que 100.000 millones, ahorita la presidenta nos contará exactamente cuánto es que acordamos en este momento, es más o menos, es de 3 años que incluye un año de gracia y tenemos un subsidio por parte del Ministerio de Vivienda que es de 6.700 millones para poder tener una tasa que sea muy interesante para ustedes. Dados todos los otros, digamos, las bondades del catastro, realmente, digamos, consideramos que es una muy
muy buena inversión para el fortalecimiento territorial de sus municipios. Entonces, finalmente, en resumen, ¿qué es la oferta institucional que tenemos para ustedes? Los podemos acompañar en el proceso de habilitación con el IGAC. Tenemos toda la oferta de gestores catastrales con los cuales los podemos poner en contacto. Eso sí ya es por parte del Departamento Nacional de Planeación. Y la gestión de información. Hay una directiva presidencial que sacamos el año pasado que obliga a todas las entidades públicas a compartir la información cartográfica que tienen. Pasamos de un 5% de la información cartográfica que tenía el país a más de un 60% en este momento, porque sumamos la información que tenían las compañías mineras, la información que tenían la FAC, por supuesto las Fuerzas Aéreas tienen una cantidad de cartografía y toda esa información está disponible en el DANE y en el IGAC. Eso abarata mucho los recursos de la actualización catastral si ya hay cartografía de sus municipios, entonces esa averiguación sí vale la pena hacerla. En segunda instancia, la generación de capacidades y la transferencia de conocimiento, sobre todo para la estructuración del proyecto tipo. Ahí están toda la oferta disponible desde el Departamento Nacional de Planeación y la socialización de la importancia de catastro, la formación, capacitación y el diálogo local que necesiten para poder convencer a quien necesitamos, digamos, a quien ustedes consideren que es importante convencer en el caso de catastro dentro de sus municipios. Ahí también estamos a la orden para eso. Y finalmente, en el caso de financiamiento, yo creo que un instrumento muy importante es la línea de crédito FINDETER, que esa está disponible hasta que se agoten los recursos, los saldos disponibles de regalías y una ruta como puede ser el ejemplo de las CAR, pero también podemos ver que otras instancias pueden estar interesadas en financiar el catastro para que esto, digamos, se pueda volver un esfuerzo mancomunado entre ustedes, un financiador y los gestores catastrales. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Estamos a la orden desde Consejería y en el futuro, cuando esté posesionado como directora de Planeación Nacional, estoy a la orden. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Alejandra, por su intervención y nuevamente felicitaciones por su designación como directora del DNP. A continuación le damos la palabra a la doctora Sandra Gómez Arias, presidente de FINDETER. Eso. Y con ese poquito calor que está haciendo, ¿cierto? Bueno, pues un saludo muy especial al doctor Gilberto Toro, un saludo... No, aquí tienen otro. Sí, tranquilo, doctor Gilberto, que estamos bien. Un saludo muy especial a mis compañeros de panel, una felicitación muy especial a Alejandra Botero, con quien habíamos venido trabajando sobre todo este tema de catastro multipropósito desde FINDETER. Un saludo muy especial a mi querida amiga y excompañera de FINDETER, Ana María Palau, y a todos los alcaldes que nos acompañan hoy aquí, muchos ya muy conocidos, muchos buenos amigos con los que hemos venido trabajando, mi querido alcalde Martín, mi alcalde de Tunja, bueno, de Florida Blanca. Tenemos aquí varios alcaldes con los que venimos trabajando desde hace rato ya en FINDETER y que pues nos complace mucho verlos hoy aquí trabajando con nosotros. Pues ya la nueva directora del DNP se me adelantó un poquito sobre la primicia que traíamos hoy de lanzar nuestra línea de catastro multipropósito, y obviamente pues está Camilo Quiroz del equipo de Minvivienda, con quien hemos venido trabajando esta línea tan importante, que ya les voy a contar un poquito de qué se trata. Pero antes que eso, quiero contarles un poquito, además de tener crédito para ustedes en todo lo que tiene que ver con la línea de catastro multipropósito, muchos de ustedes les podrán contar lo que podemos hacer desde FINDETER, y es arrancando por la planificación territorial. Aquí nosotros tenemos todo ese gran programa de ciudades sostenibles y competitivas. La semana pasada lanzamos Ana María a Armenia, firmamos Armenia como ciudad competitiva y sostenible. Por aquí estaba el alcalde que estuvo con nosotros, hicimos un gran lanzamiento muy importante para la región, y de aquí se desprenden una cantidad de proyectos de todo lo que tiene que ver con la planificación del territorio. Ahorita estábamos hablando con el alcalde de Paipa y él nos decía, vea, yo quiero hacer el cambio del alumbrado público de mi ciudad, y le dijimos, venga, pero ¿por qué no también empezamos a mirar a Paipa como ciudad emblemática? Y el punto aquí es que ser ciudad competitiva y sostenible es igual que ser ciudad emblemática. Aquí en lo que cambia es en la cantidad de habitantes que tiene el municipio.
Una ciudad emblemática, que así la denominamos nosotros, es de la de menos de 200.000 habitantes. Y ciudad competitiva y sostenible son las de más de 200.000 habitantes, pero el plan es exactamente lo mismo. ¿Y qué buscamos nosotros con este proyecto de ciudades competitivas, sostenibles y de ciudades emblemáticas? Es todos esos estudios de proyectos de planificación del territorio tan importantes para que se puedan revisar, no solamente desde el punto de vista de lo público, con el alcalde y sus secretarios, sino con la academia, con el sector real, con los industriales, con los comerciantes, con los estudiantes, con los jóvenes que son tan importantes hoy en nuestro país, que están marcando y pidiendo a gritos que los incluyamos en lo que va a ser el futuro de nuestras ciudades. Entonces, en esta planificación de territorios, nosotros nos sentamos con todos ustedes y revisamos cuáles son esos proyectos que detonan el desarrollo del territorio y lo planeamos a 10, a 15, a 20 años con una ruta muy clara de cuáles son esos proyectos que se deben hacer, pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, cómo crecer a futuro y hacia dónde crece la ciudad. Y aquí es donde entra muy importante todo el tema del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, o de los planes de ordenamiento dependiendo del tamaño de los municipios. Entonces, todo municipio es sujeto a tener un plan de ordenamiento territorial, solo que hay unos que son a mayor escala y otros a menor escala. Entonces, pues ustedes saben qué hacemos nosotros, aquí les estoy hablando de la planificación, y es muy importante tener en cuenta que todos estos proyectos que arranquemos a hacer con ustedes, nosotros los podemos estructurar con ustedes también. Para los municipios de categoría 6, y yo me he cansado de decírselos, les cofinanciamos, es decir, nosotros les regalamos la estructuración del proyecto. Si el proyecto, el costo de la estructuración del proyecto es muy alto, lo que hacemos es que le aportamos parte de los recursos del costo de la estructuración. Si el costo del proyecto y la magnitud del proyecto no es de grandísima envergadura, nosotros podemos inclusive regalarles toda el costo de la estructuración. Hoy, por ejemplo, tenemos en Turbo todo el proyecto se llama Puerto Guafe, que es toda la reconversión del puerto de Turbo y todo el cambio urbanístico alrededor del puerto, donde llegan las embarcaciones, sobre todo turísticas. Nosotros le regalamos al alcalde la estructuración del proyecto y vamos adelante en esa estructuración y luego seguiremos con la ejecución del proyecto, obviamente con recursos inclusive financiados por Findeter. Entonces, si los recursos definitivamente de Findeter en ese momento son por cualquier motivo más costosos de lo que está la banca comercial, no importa, nosotros los acompañamos a que vayan a la banca comercial y busquen los mejores recursos. Nosotros somos una banca de desarrollo del territorio, más allá de prestarles plata, más allá de querer ejecutar con ustedes los proyectos, lo que queremos es acompañarlos para que el territorio florezca de la mano de ustedes, los mandatarios que están actualmente. Y luego viene la parte de ejecución de proyectos, donde nosotros, y es muy importante contarles que hoy nosotros en 30 días sacamos una convocatoria pública. Mientras una licitación pública se puede demorar 5 meses, nosotros en 30 días sacamos la convocatoria pública y al 5.º día estamos haciendo firma de acta de inicio de obra. Los pliegos se construyen con ustedes. Obviamente tenemos unos pliegos tipo para ciertos tipos de proyectos, pero normalmente los pliegos los construimos con ustedes. Por ejemplo, hoy estamos trabajando muchos hospitales, centros de salud, estamos trabajando centros de desarrollo infantil y colegios, y todos esos pliegos los construimos de mano del mandatario local. En un mes sacamos la convocatoria pública, al 5.º día firmamos acta de inicio de obra. Y hoy podemos decir sin lugar a dudas y con gran satisfacción que máximo el 2% de nuestros proyectos en ejecución tiene algún tipo de atraso, ya sea porque tenemos algún tipo de tema predial o algún tipo de trabajo con comunidad, pero de resto vamos súper adelante y los costos en Findeter pues los hemos reducido a la mínima expresión. Aquellos que están trabajando con nosotros saben lo que estamos cobrando por la asistencia técnica de los proyectos, muy bajitos, y obviamente por la estructuración del proyecto, cuando no es municipio categoría 5 o 6, donde podemos cofinanciar, regalar o subsidiar el costo de la estructuración,
pues obviamente mientras una banca privada les está cobrando entre el 10 y el 15% del costo para la estructuración, nosotros estamos muy por debajo del 10% en el costo de la estructuración del proyecto. Entonces, pues tenemos aquí afuera el stand de Findeter, el que se quiera acercar y conversar, revisamos proyectos y revisamos también todo lo que podemos hacer desde ciudades competitivas y emblemáticas, que es bien importante, sobre todo que de cara a la comunidad es un trabajo muy social y es planificar a futuro lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Vamos a hablar un poquito del tema de planificación territorial y todo lo que habló ahorita nuestra nueva directora del DNP, que estoy pues, vuelvo y lo repito, Alejandra, súper complacida, aunque a Luis Alberto lo adoro, es mi amigo del alma, pero pues qué bendición además que llegue una mujer berraca y pujante pues a este cargo tan importante. Yo creo que han sido 2 mujeres, esta es la segunda mujer que es directora de Planeación Nacional, si no estoy mal, entonces pues vuelvo y lo digo, estoy súper feliz. Acompañamos a las entidades territoriales en todo el tema del ordenamiento territorial. Tenemos 2 maneras de hacerlo. Uno, mediante la financiación pura y dura, es decir, nosotros a través de nuestra línea de crédito que les vamos a presentar ahorita, les podemos prestar la plata que vaya sumado a lo que pueden tomar por regalías para poder financiar todo el proyecto de estructuración y sacar adelante lo del plan de ordenamiento territorial. O podemos hacer asistencia técnica, que quiere decir todos los estudios base de todo el plan de ordenamiento territorial, tenemos toda la experiencia, lo hemos hecho ya en muchos municipios y departamentos del país. Asistencia integral, revisamos todo el POT que ustedes tienen y a partir de ahí trabajamos con ustedes hacia dónde va a crecer la ciudad, cómo se va a reorganizar, mirar todo el tema ambiental para poder crear zonas especiales y poder tener un recaudo mucho más ágil, oportuno y real de lo que requiere un municipio. Nosotros, por ejemplo, hicimos todo el tema del POT y de catastro con el municipio de Río Negro en Antioquia. Y hoy, si ustedes hablan con el alcalde que estaba en ese momento, él dice, mire, gracias a lo que yo pude hacer de POT y de catastro, con esa plata, con ese recaudo mayor, pudimos financiar el alumbrado público, pudimos hacer la planta de tratamiento de agua y tenemos gran parte de los recursos para financiar el metro ligero que va de Río Negro, toda la parte del oriente de Antioquia al aeropuerto José María Córdoba. Entonces, las características pues, de los instrumentos del ordenamiento territorial, pues como ustedes saben, nosotros podemos hacer o asesoría técnica, que es, digamos, una asesoría donde ustedes tienen el equipo y nosotros los vamos guiando y vamos revisando el POT, pero de una manera de asesores, o podemos hacer la asistencia técnica, es decir, nosotros hacemos absolutamente todo lo del plan de ordenamiento territorial y hacemos la revisión y los ajustes para que ustedes puedan a partir de ahí tener un catastro y un predial mucho más ajustado a la realidad del territorio hoy. El estudio de amenazas y vulnerabilidades, de los riesgos que tienen dependiendo de hacia dónde está creciendo el territorio, el diagnóstico y la formulación de los planes y del plan de ordenamiento territorial y el acompañamiento, sobre todo muy importante, de concertación con la comunidad. Nosotros desde Findeter tenemos un gran equipo social que además ahora hemos venido fortaleciendo por todos los proyectos que estamos hoy ejecutando a lo largo y ancho del país, en poder tener ese trabajo muy cercano con la comunidad, de explicarles, pero más allá es trabajar de la mano con la comunidad. Ustedes saben lo que viene pasando en el país, cada vez más la comunidad y los jóvenes quieren participar de estos procesos de crecimiento, de desarrollo del territorio y nosotros tenemos jóvenes trabajando desde el área social muy encaminados y con una mentalidad muy similar, son de las mismas edades, de universidades que han salido, que han estudiado con ellos y que pueden hacer ese acompañamiento social muy importante para sacar adelante estos planes de ordenamiento territorial que obviamente generan algún tipo de incomodidades en ciertos sectores, pero pues lo trabajamos de manera conjunta. Un POT desactualizado pues no tienen una visión estratégica, un POT actualizado obviamente genera una estrategia de largo plazo de hacia dónde crece la ciudad, la estratificación social, las zonas industriales, las zonas comerciales, los sectores educativos, cómo debe ser esa distribución de la ciudad, del territorio, las relaciones urbanas y rurales. Muchas ciudades, muchos municipios de los que están hoy acá son municipios que están muy cercanos a grandes ciudades y las grandes ciudades han ido creciendo hacia sus territorios, entonces muchos de esos territorios, y vuelvo y pongo el ejemplo de Río Negro,
En Río Negro, en Antioquia, muchas de las universidades se fueron trasladando al oriente antioqueño, en la zona de Río Negro, y muchas de las personas de estrato 6 tenían fincas, y eso se empezó a volver como unos conglomerados urbanos, pero seguían estando pagando dentro del tema rural. Una vez se hizo toda esta actualización del POT y cómo crecía y el catastro, pues se incluyeron todas esas zonas y todas esas urbanizaciones y todas esas fincas que antes eran unos terrenos grandísimos rurales y que ya eran totalmente urbanos, y eso disparó, creció el recaudo en un 98%. Entonces, tener uno esa claridad de hacia dónde viene creciendo la ciudad grande, hacia dónde uno está, y además empezar a planificar todas esas zonas que pueden ser áreas metropolitanas que al final terminan beneficiando sobre todo a los municipios más pequeños, pues eso lo analizamos también a través del POT, hacia dónde crecemos y cómo vamos. Herramientas y reglamentaciones para todo el manejo y la generación del espacio público, el equipamiento, cómo hacer los parques, cómo hacer las ciclovías, las ciclorrutas. Y hoy que nosotros también trabajamos todo el tema de los planes maestros de movilidad, donde podemos integrar movilidad multimodal, donde uno se baja del bus, coge la bicicleta, en algunos casos, en algunos municipios hay metrocable, cogen el metrocable, y todo está integrado, pero tenemos ciudades como Montería hoy, que tiene el río Sinú a punto de ser operativo en el tema de transporte de personas. Entonces, las personas vienen y se bajan del bus, cogen la bicicleta, llegan al punto donde embarca el barco, que además lo diseñamos para que fuera solar. Entonces salen los barquitos navegando por el río Sinú con 100% con fotoceldas para que no tengamos contaminación adicional para el río, y se van bajando en las diferentes estaciones. Todo eso se trabaja y todas esas herramientas se generan a partir del POT y de un adecuado crecimiento de la ciudad. Define los usos del suelo, los alcances, el tamaño de las edificaciones, las alturas y demás. Ayer, por ejemplo, estábamos en Medellín revisando unos temas de unas clínicas, y es supremamente complejo cómo a veces uno cree que cuenta con un espacio suficiente para poder construir, por ejemplo, un hospital de tercer nivel, una ampliación, y el POT de la ciudad desactualizado únicamente le da de 16.000 metros cuadrados que tiene de área, 5.000 para construir porque no está actualizado. Entonces eso también limita la inversión privada en los municipios donde ustedes están. Un POT no actualizado no deja llegar esa inversión, tanto pública, pero sobre todo privada, para crecer en temas, pues como les digo, en el caso que estábamos mirando ayer de salud, un hospital de tercer nivel con cuarto de complejidad, donde un POT desactualizado, pues lo que nos pone ahora es a voltear a ver cómo actualizamos para poder tener una inversión bien importante en una zona de la ciudad. Plantea y demarca todo el tema de las estrategias y captura el valor de las zonas. Entonces, cuando uno tiene un POT actualizado, uno define cuáles son las zonas residenciales, y eso empieza a generar un valor adicional. Los constructores vienen y pueden vender el metro cuadrado a un mayor valor, lo que les genera a ustedes obviamente un mayor recaudo a futuro. ¿Por qué con nosotros? Pues porque además de toda la experiencia que tenemos el crédito directo. Recuerden que nosotros hoy podemos prestarle a las entidades territoriales, municipios, gobernaciones y distritos de manera directa. Es decir, ya no tenemos el intermediario financiero, y esto es un trabajo que hicimos con el presidente Duque, porque él decía, yo quiero llegar cada vez a más municipios, y sobre todo municipios que tienen poco acceso al crédito. Nosotros hicimos un estudio y en los últimos 10 años únicamente el 9% de los municipios categoría 6, que son 1.034 municipios del país, habían tomado deuda para inversión. ¿Por qué? Porque normalmente una entidad de banca privada llega a los municipios categoría 6 o a los PEDET, y llega con unos créditos muy costosos, y si llega a través del banco de segundo piso como nosotros, la intermediación es tan costosa que finalmente no le da. La capacidad de crédito que tiene no es muy grande, y básicamente todo se le va pagando unos intereses y un costo de deuda muy alto. Entonces hoy podemos prestarles de manera directa. Tenemos una línea que todavía tenemos un poquito de plata, que la tenemos reservada para municipios de categoría 6, está Alibere más 1,5 a 10 años, con 3 años de periodo de gracia para inversión o para capital de trabajo en proyectos de inversión. Y cuando les digo
Inversión es el que uno tiene que ir al ministerio a pedir la viabilidad técnica, pero capital de trabajo para proyectos de inversión quiere decir que si yo tengo una vía y la quiero mejorar, ampliar, reconstruir, pavimentar, va por capital de trabajo, proyectos asociados de inversión y no lleva viabilidad técnica del ministerio correspondiente, es decir, eso sale así, de una. Y hoy, al ser nosotros del Ministerio de Hacienda, el registro de deuda se está demorando muy poco tiempo. Aquí podrán alcaldes que hayan tomado ya el crédito con nosotros decirles que cuando presentamos el registro al Ministerio de Hacienda para que nos salga, por ejemplo, el departamento de Cundinamarca se demoró 12 días. Tenemos municipios que se demoran 20 y otros que se demoran más, pero es básicamente porque no tienen todos los documentos en el momento para presentar. Lo primero que se necesita es tener la ordenanza del Consejo Municipal donde les autoriza la capacidad de endeudamiento. De ahí para adelante nos sentamos con ustedes, les ayudamos, verificamos los proyectos. Yo tengo aquí varios alcaldes que veo, con los que hemos trabajado, hemos hecho cosas, Carmen de Bolívar, donde nos sentamos, revisamos el proyecto y lo sacamos adelante muy rápidamente. Entonces, esa experiencia es importante que ustedes la cuenten a los otros alcaldes para que vean que de verdad esta es una alternativa de largo plazo, económica y fácil de usar para sacar los proyectos adelante. Tenemos el conocimiento técnico en todos los sectores y los apoyamos y los acompañamos, inclusive si hay que presentar el proyecto para una viabilidad técnica en un ministerio, vamos con ustedes, los acompañamos y volvemos el proyecto de ustedes como propio. Hasta que no lo sacamos, no paramos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, además de que los podemos apoyar en la estructuración rigurosa del proyecto para que tenga una viabilidad financiera, técnica y jurídica y que el proyecto sea banqueable, es decir, que si no es Findeter, sino cualquier entidad del sector financiero, pues les preste para el proyecto. Entonces es bien importante revisar la alternativa que tienen hoy con nosotros en Findeter. Catastro multipropósito, pues aquí tenemos toda la parte de financiación, pero tenemos todo el tema de gestión catastral en asistencia técnica. Entonces, los apoyamos para que a los que son gestores o los que quieren ser gestores, los apoyamos y les hacemos asistencia técnica, es decir, los asesoramos y los acompañamos para que se vuelvan gestores catastrales. O los que no son o no pueden ser, pues los apoyamos para que puedan tener toda esa gestión catastral al día y que el recaudo de impuestos y toda esa asesoría tributaria que ustedes necesitan para que tanto el sector residencial como el de comercio, industria, pueda pagar un predial actualizado, estamos nosotros acompañándolos para que pueda suceder. Ahora, tenemos la línea de crédito. Con la línea de crédito podemos como hacer del cuero que salen las correas. Uno puede pagar asistencia con el crédito y sacar el proyecto adelante. Entonces, el que está interesado lo miramos, lo revisamos y ¿cuáles son los beneficios? Pues ustedes más que nadie lo saben. Ahora la doctora Alejandra nos los explicó muy bien, es tener una información certera sobre el municipio, la articulación de todas las fuentes de información que tienen en el municipio para poder tener unos recaudos mejores. Recuerden que del recaudo dependen las finanzas sanas y de las finanzas sanas depende que ustedes tengan mayor capacidad de crédito, mayor capacidad de endeudamiento para que puedan desarrollar esos proyectos que tienen entre el tintero, que los tienen pensando o que ya están definitivamente estructurados. Fortalece definitivamente las finanzas públicas. Entonces, cuando uno hace esto y consolida las finanzas, pues uno mira un municipio y uno se sienta con un alcalde y dice, no, es que yo ya tengo actualizado mi predial, yo tengo el catastro actualizado, pues uno ya sabe que es un municipio que tiene recursos suficientes para poder desarrollar sus proyectos. Hay una eficiencia altísima para el manejo del mercado inmobiliario, sea público o privado, para poder hacer todo el tema de vivienda bis, para poder hacer todo el desarrollo inmobiliario de la ciudad dependiendo hacia dónde crece. Por eso volvemos a hablar otra vez del POT. Yo pensaría que esto, doctora Alejandra, es como un tema y Camilo y compañeros, tiene que estar muy alineado, uno tener el plan de ordenamiento territorial con el tema de catastro multipropósito, porque si no, como que uno va dando banditas de ciego y no sabe hacia dónde definitivamente crece, y ese es un trabajo en el que, reitero, los acompañamos para que involucremos a todos los actores de la sociedad y pensemos y redireccionemos las ciudades hacia dónde debe ser. Todo el tema del insumo jurídico para poder hacer todo el tema de las transacciones financieras y pues obviamente, como les decía, los accesos a fuentes de financiación. Esta es la línea que estamos lanzando hoy, que me chivió aquí
Alejandra. Pero entonces, aquí agradecerle al Ministerio de Vivienda que nos puso los recursos para el subsidio a la tasa. Hoy estamos lanzando 119.000 millones de pesos de línea y no es crédito de redescuento, es línea de crédito directo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el concepto donde esto va por inversión. Entonces, recuerden que Findeter únicamente puede financiar proyectos de inversión y todo lo que tenga que ver con infraestructura y demás. Esto lo catalogamos así. Esta línea sale al IBR +1. La línea que nosotros hoy tenemos de crédito directo para proyectos, si se acuerdan, sale al 1,5. Esta, por solicitud de el otro sombrero de Alejandra cuando era consejera, es que fuera a una tasa inferior, sale al IBR +1, mes vencido, hasta 3 años con 1 año de periodo de gracia y es únicamente para las entidades territoriales, para los municipios y para los distritos. Entonces, ahí les dejamos esta línea. Obviamente, lo que hemos hablado con el Ministerio de Vivienda y con Hacienda y ahora DNP, con el otro sombrero, es que si esta línea es absolutamente exitosa, pues buscaríamos recursos para retanquearla y que tuviéramos acceso a que esta línea pudiera ser mayor. Entonces ahí se las dejo para que la miren y pues también contarles que a pesar de que nuestra línea de crédito directo, que ya acumulamos 2.3 billones de pesos en crédito directo, lanzamos noviembre, el primer tramo de 800.000 millones de pesos se acabó entre noviembre y diciembre, luego lanzamos 1.5 que se terminó de agotar, queda un poquito para los municipios categoría 6. La idea es que vamos a retanquear nuestra línea y lograr llegar, ojalá, a 1 billón de pesos adicional para que puedan ustedes acceder, los que se quedaron por fuera o no alcancen a este tramo, poder mirar esta línea. Quiero contarles que hemos hablado con municipios AAA, categoría 1, categoría especial, que se va a la banca comercial y hoy no les están prestando por debajo del IBR +2,5, +2,80. Esta línea es IBR +1,5 para inversión y capital de trabajo para proyectos de inversión. Y la de catastro multipropósito es IBR +1 a 3 años con 1 año de periodo de gracia. Es decir, no van a encontrar nada más económico y mejor que poder acceder a esta línea. Y obviamente los vamos a acompañar en toda la documentación que se necesita, acceder al Ministerio de Hacienda para el registro, poder sacar el registro, montarlo en el SECOP, montarlo en Contraloría, sacar el crédito adelante para que este proyecto de catastro multipropósito, que es un esfuerzo que hemos hecho desde el Gobierno Nacional, que lo ha encabezado Alejandra y que hoy llega al DNP, lo cual nos sirve muchísimo para poderlo impulsar más y poder hacer que esta línea crezca más, pues queda hoy a disposición de todos ustedes. Los que necesiten, estamos en el stand de afuera, muchos pues ya nos conocen, hemos trabajado y saben que estamos ahí. Los que hayan tomado de pronto de la otra línea para catastro multipropósito, podríamos hacer el cambio, usar los recursos para proyectos de inversión y tomar la parte que habían destinado para catastro multipropósito de pronto acá y con eso abrimos más espacio de capacidad de endeudamiento de ustedes para que los proyectos que van asociados al catastro multipropósito puedan salir adelante. Entonces, quedamos muy atentos y disponibles y pues muchísimas gracias y espero verlos a todos pasando por el stand y a los que no, pues por las oficinas de Findeter en cualquier ciudad donde estamos ubicados. Muchas gracias. Invitamos al auditorio a escuchar al doctor Camilo Quiroz Hinojosa, director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. ¿Tienes el control? Hola. Yo lo tengo, yo lo llevo. Yo aquí ya no te dejas empoderada. Empoderada yo aquí ya. Muy buenas tardes, doctor Toro, muchas gracias por la invitación, a la consejera Ana María Palau, por supuesto a nuestras grandes coequiperas y aliadas, la doctora Botero, la doctora Gómez, a todos mis compañeros de panel, alcaldes, amigos muchos, por aquí también
el alcalde Dulfo, el alcalde Ovelio, Carlos Javier, Diomar, saludos a todos. Colombia hoy es un país que viene presentando un crecimiento urbano acelerado y constante. En los últimos 70 años el crecimiento urbano ha estado desbordado. Desde el 51, en donde teníamos 11.500.000 habitantes, el 40%, 4,5 millones, vivía en las zonas urbanas y el otro 60%, casi 7,5 millones, estaban en las zonas rurales. Éramos un país con vocación rural. Hoy, o tan solo 15 años después, en el 65, ya toda esta situación se revirtió. Colombia se convirtió a partir de ahí en un país con vocación urbana, y de los 17,5 millones de habitantes que tenía en ese momento, más del 50%, 9 millones, ya vivían en las ciudades. Desde entonces, ese proceso de urbanización nunca se detuvo. Según incluso las Naciones Unidas, en estos próximos años, del 2015 al 2050, el 85% del país va a vivir en las ciudades, va a vivir en las zonas urbanas. Es decir, vamos a pasar de 39 millones a 53 millones de habitantes en las ciudades. Colombia en los próximos 20 años va a duplicar el número de habitantes en las principales ciudades del país. Esta situación precisamente nos está imponiendo retos, enormes retos, a nosotros como gobierno nacional, pero por supuesto a ustedes también como mandatarios locales. Y es porque el crecimiento urbano ordenado no puede seguir desarrollándose así, de forma orgánica, improvisada. Ahora más que nunca es cuando se requiere estrategia, planeación urbana, que se ordene el territorio acorde con las necesidades, acorde con los desafíos que nos está imponiendo el futuro, teniendo en cuenta todos estos fenómenos que hemos estado viviendo en los últimos años, como la pandemia. Y es allí donde cobran importancia estas dos figuras que hoy estamos desarrollando en este conversatorio y que ampliamente han profundizado la doctora Botero y la doctora Gómez. Uno, el catastro multipropósito, y otro, la ordenación del territorio. La información actualizada de estos instrumentos, tanto del catastro multipropósito, que hoy nos permite como el seguimiento en tiempo real de las dinámicas prediales de la ciudad, como también la actualización del plan de ordenamiento territorial, que nos permite jugar con esa carta de navegación del ordenamiento del territorio, son fundamentales para la gobernanza efectiva de sus territorios. Entonces, en este sentido, los planes de ordenamiento territorial, dada ese importante rol como instrumento básico de la planificación, debe estar armonizado con el proceso de catastro que viene en desarrollo. Ya sobre ese proceso de actualización catastral, sobre las bondades del catastro multipropósito, se ha profundizado un poco por parte de las personas que me antecedieron. Ahora, a mí sí me gustaría hacer un poco de énfasis en la ordenación del territorio, en las bondades que ya no solamente trae el tema de la actualización catastral, sino ese trabajo simultáneo de actualización catastral con el ajuste y la revisión de los planes de ordenamiento territorial. Y es que hoy en el país, desde la Constitución del 91, esta competencia de la ordenación del territorio recae sobre ustedes, sobre los mandatarios locales. En ese sentido,
es obligación de los mandatarios locales que una vez el POT haya cumplido su vigencia de largo plazo, este deba ser revisado y deba ser ajustado. Y en Colombia, desafortunadamente, los números todavía nos están jugando en contra. Es que el 81% de los municipios, aún que ya cumplieron la vigencia de sus planes de ordenamiento territorial, aún se mantienen rezagados, no han iniciado esos procesos de revisión, no han iniciado esos procesos de ajuste. Y por tanto, por supuesto, son ustedes los alcaldes los que tienen el deber, con ustedes, con sus territorios y con su comunidad, de entrarlos a revisar. Solamente 178 municipios de los 1.103 han iniciado o han alcanzado ese proceso de revisión y hoy cuentan con POTs de segunda generación. Y en algo que nosotros sí quisiésemos hacer mucho énfasis, porque va implícito en este proceso de ordenación del territorio, es precisamente en la implementación de todos esos instrumentos de gestión, de financiamiento que les permitirían a los mandatarios robustecer sus finanzas para invertir en todos esos proyectos de infraestructura social complementaria, de desarrollo urbano, que al día de hoy no han podido desarrollar precisamente por esa falta de recursos. Entonces, aquí simplemente para mencionarles algunas de esas bondades que nos trae, porque quiero ser muy incisivo en la importancia de verdad de poder actualizar sus planes de ordenamiento territorial. Y es que es la única forma de responder a las necesidades del crecimiento poblacional, de incorporar la gestión del riesgo a la ordenación del territorio, proceso que también desde el Ministerio de Vivienda se acompaña tanto técnica como financieramente de la mano con el Servicio Geológico Colombiano, y que los ponemos a su entera disposición para todos aquellos que aún no han tocado, digamos, la puerta de este acompañamiento, para que lo hagan. Con la actualización del plan de ordenamiento territorial también se prevé todo el manejo adecuado de las zonas rurales, se incorporan a las áreas protegidas, se garantiza la provisión efectiva de los servicios públicos en todas esas zonas de expansión que hoy se están trabajando en sus territorios, y se priorizan en general acciones que en el contexto actual le permiten enfrentar los efectos que hoy se derivan de la pandemia. Entonces, es precisamente por la importancia que tienen estos retos en donde el Ministerio ya, luego de estos 3 años de gobierno, se impuso unas metas bastante ambiciosas, pero además de imponérselas, ha venido con importantes procesos de crecimiento, de cumplimiento de esas metas, y por seguro que nosotros, ustedes son testigos, vamos a poder cumplirlas a cabalidad sin ningún problema. Y allí es donde hemos visto las bondades que esto le ha traído a los alcaldes. Porque miren, hoy en Colombia no ha habido, nunca, hoy en Colombia estamos como en el mejor momento para la compra de vivienda. Nunca antes tantos hogares habían comprado viviendas. El último año tuvimos, me perdonan por la propaganda política, pero es cierto, en Colombia tenemos en los últimos años 220.000 viviendas, los hogares compraron 220.000 casas. 220.000 casas en el último año, es decir, en Brasil se vendieron 190.000 y tienen 4 veces nuestra población, para que simplemente dimensionen esto. Pero muchos de ustedes, alcaldes, hoy no han podido desarrollar proyectos de vivienda en sus territorios, y no han podido desarrollar proyectos de vivienda porque definitivamente no han tenido lotes disponibles para esos proyectos de vivienda. Y no han tenido lotes porque no se ha trabajado en la habilitación de suelo
que es un resultado del proceso de actualización de los planes de ordenamiento territorial. Todo va encadenado. Entonces, precisamente actualizando sus planes de ordenamiento territorial, van a tener ustedes la disponibilidad de hectáreas de suelo que les va a permitir construir la infraestructura, proyectos de vivienda o infraestructura social complementaria, y todo lo que requieran para poder cumplir con todas las actividades que tienen en sus planes de desarrollo. Entonces, nosotros en ese sentido le estamos ya no solamente prestando al alcalde acompañamiento técnico para la actualización de su POT, sino que además venimos haciéndole un acompañamiento hombro a hombro en la posibilidad que tienen para habilitar suelo. Y en nuestra meta, nosotros en el cuatrienio nos dispusimos a habilitar 16.000 hectáreas de suelo. Vamos en 12.000, 11.800 hectáreas de suelo, producto de procesos de licenciamiento, producto de aprobación de planes parciales, pero también producto de actualización de los planes de ordenamiento territorial. Aún nos falta un camino importante por recorrer y los desafíos siguen siendo enormes, pero seguramente vamos a seguir avanzando de la misma manera y vamos a alcanzar ese objetivo. Y por otra parte, nos habíamos dispuesto también a acompañar alrededor de 150 municipios, que 150 municipios actualizarían sus planes de ordenamiento territorial. Vamos en 122. Todavía nos queda un saldo por cumplir, pero que estoy seguro que con creces vamos a superarlo porque ya venimos en procesos independientes de acompañamiento a 194 municipios adicionales. Entonces, el acompañamiento que les estamos haciendo desde el Ministerio es un acompañamiento que se da en dos momentos diferentes. En el proceso como tal de actualización del POT en sí, ese proceso técnico que incluye incorporación de gestión del riesgo, que incluye incorporación de los instrumentos de planificación, de gestión, y un momento posterior en donde ya, una vez actualizado el plan de ordenamiento territorial, ayudamos a implementarlo, implementarlo al municipio. Entonces, es importante mencionar también, porque aquí veo muchos alcaldes con lo que hemos hecho ese proceso, que de esos 122 municipios, la mitad, 77, un poco más de la mitad, son PEDET, y que estamos en este momento entonces trabajando en la mano, también de la mano con el DNP. Consejera, ahora vamos a ahondar en ese tema y en lo que le queda de esto, porque yo creo que va a ser un éxito. Ya comenzamos desde el DNP a través de LOCATPAS con los municipios PEDET a estructurar unos proyectos macro para que los alcaldes puedan captar recursos de LOCATPAS para financiar productos específicos del proceso de actualización de los planes de ordenamiento territorial. Ya en el último CAT aprobamos 5, pero creo que esta va a ser una de las principales iniciativas para que los alcaldes puedan obtener recursos para este proceso. Y aquí entonces, aunando los esfuerzos que haríamos entre todos para la actualización de estos planes de ordenamiento territorial, pero también para la implementación de sus catastros, el Ministerio ha venido implementando una nueva línea para avanzar en la implementación de instrumentos de financiación y de gestión del ordenamiento territorial. Estamos convencidos que contar con información territorial actualizada desde las revisiones de los POT, junto con la implementación del catastro multipropósito, abre las puertas para aprovechar las potencialidades de todas las nuevas rentas para los municipios a través de la captura de valor del suelo. Y es aquí, entonces, como les mencionaba, donde surge
la iniciativa y la línea de gerencia urbana que estamos trabajando desde la Dirección de Espacio Urbano y Territorial. Y esta es la respuesta que le da el gobierno nacional para fortalecer las capacidades locales que permitan maximizar los potenciales de financiamiento urbano en todos los municipios. Este es el primer eje de la estrategia de ciudades y se concentra precisamente en que aprovechemos todo el portafolio de instrumentos de financiación y de captura de valor del suelo que hoy tenemos incorporados en Colombia, y les estoy hablando de plusvalía, de contribución por valorización, aprovechamiento económico del espacio público y esquema de cargas y beneficios. Todos estos instrumentos valiosísimos, por lo que hoy Colombia incluso es ejemplo en la región, pero que desafortunadamente todavía su implementación es muy limitada. En los últimos 8 años, 66 municipios de los 1.103 ha obtenido recaudos efectivos por plusvalía, solo 66. 92 por valorización, especialmente, por supuesto, en ciudades capitales y en las ciudades más grandes. Pero entonces es por esta razón que la estrategia de gerencia urbana hoy busca que esos municipios sean los gerentes de su desarrollo y los acompañamos de manera técnica, jurídica y financiera para que avancen en la implementación y en la incorporación de estos instrumentos en sus territorios. A la fecha ya seguimos actualmente, ahí mostramos algunos ejemplos, seguimos actualmente acompañando 25 municipios en materia de implementación de sus instrumentos financieros, en plusvalía. Estamos trabajando con Arauca, con Popayán, con Manizales, con Valledupar, con Yopal, ahí tenemos varios, en esquemas de repartos de cargas y beneficios. También hacemos lo mismo con Chía, con Barranquilla. En el aprovechamiento económico del espacio público, trabajamos con Bucaramanga, con Sogamoso, con Villavicencio, y en estructuración de proyectos tipo TIF, Cali, Medellín y Barranquilla. Y bueno, esto finalmente, para no extenderme y para decirles que es muy importante, alcaldes, es muy importante que tengan en cuenta que si cuentan con las herramientas de un plan de ordenamiento territorial revisado, junto con un catastro multipropósito implementado y actualizado, se les abren las posibilidades para aprovechar un amplísimo portafolio de instrumentos de financiación, como los que les acabo de mencionar, y que esperamos que también, por supuesto, puedan generar las condiciones para implementar todos estos nuevos mecanismos que estamos promoviendo desde el Ministerio de Vivienda, como el TIF y como el Derecho Real de Superficie. Y que es precisamente la implementación de esta estrategia de gerencia urbana que estamos ofreciendo desde el Ministerio de Vivienda, ya nos han comenzado a dar resultados, y vemos como proyectos muy importantes, por ejemplo, como en Medellín, el metro de la 80 está de cierta manera captando recursos de la implementación de todos estos instrumentos financieros, y que están a disposición de todos ustedes, que desde el Ministerio los vamos a estar acompañando. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Camilo Quiroz Hinojosa, director de Espacio Urbano Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, su participación. A continuación, invitamos a Jorge Ángel, asesor de la Federación Colombiana de Municipios, Proyecto Municipios Visibles para la Paz. Hoy en este recinto, Gustavo, Sandra, Alejandra y Camilo, compañeros de panel, muy buenas tardes a todos.
Hoy hemos venido hasta acá a contarles una experiencia muy satisfactoria que hemos tenido en el desarrollo de una estrategia de asistencia técnica en territorio que hemos desarrollado durante los últimos años en Colombia. Como ustedes bien saben, en los objetivos misionales de la Federación Colombiana de Municipios está no solo representarlos a ustedes de buena manera, sino también buscar la forma de apoyarlos en que este tipo de iniciativas, como las que hemos discutido en este panel, puedan llevarse a cabo. Y para lograrlo, se apoya en el desarrollo, presentación e implementación de proyectos de cooperación internacional, como es el caso del que vamos a presentar el día de hoy. En virtud de ello, en el año 2017 se firmó con la Unión Europea un contrato de subvención para el proyecto Municipios Visibles para la Paz. Ese proyecto Municipios Visibles para la Paz tiene 4 resultados. Uno de ellos tiene que ver con la implementación de un esquema de asistencia técnica en temas de planeación y ordenamiento territorial para los municipios del país. Y sobre ese resultado es que vamos a ver los avances que hemos tenido en el desarrollo de nuestra estrategia en los últimos años. Para uno poder entrar a territorio, uno tiene que conocer primero el territorio al que se va a enfrentar. Una de las actividades principales del resultado 3 del proyecto Municipios Visibles consistía en identificar el estado real del ordenamiento territorial en Colombia, una situación a todas luces compleja, entendiendo que varias entidades del gobierno nacional han intentado de manera productiva, pero no han logrado cerrarlo, tener un análisis exacto de cómo están los temas de revisión y ajuste por vigencia de vencimiento de largo plazo de los planes de ordenamiento territorial. Por ello, nosotros hicimos un estudio y en ese estudio llama la atención que hay muchas entidades que tienen cifras diferentes. Hoy también las cifras que tenemos en Federación sin duda no coincidan con las que nos dio Camilo, o no coincidan con las que tiene Minambiente, o no coincidan con las del IGAC. Parte de los recursos del proyecto Municipios Visibles fueron destinados al apoyo de la iniciativa SIGOT, Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial, que actualmente desarrolla el IGAC, de forma tal que se pueda tener en un solo repositorio de información los planes de ordenamiento territorial del país. Eso lo apoya además iniciativas como el Decreto 1232, que establece la obligatoriedad de estar reportando las revisiones y ajustes de planes de ordenamiento, porque pues aparte de lo que se hace en concertación y ante el Ministerio de Ambiente no había más información. Otro trabajo que desarrollamos fue el diseño de una ruta de gestión para el ordenamiento territorial. En la diapositiva tienen el código QR donde pueden descargar estos 6 o 7 estudios que hemos desarrollado en los últimos años para que puedan profundizar sobre los temas que vamos a hablar. Y desarrollamos también un documento que se llama Retos y Dificultades del Ordenamiento Territorial, porque llevamos años preguntándonos qué pasa que los temas no avanzan. Llevamos años preguntándonos por qué tantos y tantos municipios inician procesos de revisión y no se cristalizan. Nuestras cifras llama la atención que un poco más del 87% de los municipios del país hoy tengan vencida la vigencia de largo plazo en sus POT. Llama la atención además que solo el 12,4% hayan logrado la revisión. Cuando nosotros hacíamos el estudio nos preguntábamos por qué, y siempre dijimos que era un problema de presupuesto, que era un problema de plata, que los municipios de la periferia de quinta y sexta categoría no tenían recursos con que afrontar esta revisión. Pero nos llevamos una sorpresa mayúscula cuando revisamos un poco más de 60.000 registros publicados en el SECOP 1 y 2 para concursos de méritos que contrataran consultorías para la revisión de POT, y nos encontramos que 815 procesos se han adelantado en Colombia en estos años en 512 municipios, es decir, si uno hace las cuentas, 542 municipios, perdón, uno podría decir que 1 de 2 municipios en Colombia sí han intentado revisar, pero el problema es que se están quedando en el camino, y se están quedando en el camino por múltiples razones. Lo veremos enseguida que vamos a ver la ruta de gestión que diseñamos para poder entender estos temas de ordenamiento. Muy pocos municipios están logrando revisión. Llama también la atención que para esos 542 municipios
se han invertido cerca de $1/5 billón de pesos, 210.000 millones de pesos se han invertido en Colombia para revisión y no se logra por múltiples razones que ya vamos a ver a continuación. Señores alcaldes, ustedes que son de municipios casi todos de quinta y sexta categoría entenderán en esta ruta de gestión que diseñamos para ustedes el punto exacto en el que se encuentran y me gustaría que quisieran el ejercicio de irse ubicando en esto que diseñamos de forma tal que al final ustedes digan estoy en la etapa 1, estoy en la etapa 3, estoy en la etapa 5, para que empiecen a identificar cuáles son los mecanismos que hay que adelantar en adelante para que ustedes puedan avanzar en su proceso de elaboración de insumos para la revisión de POT o concretar el cierre de la revisión de POT. Hicimos esta ruta de gestión porque somos conscientes de que no todo hay que arrancarlo de cero, primero. Segundo, somos conscientes de que no todos los municipios del país son homogéneos ni están en el mismo punto. Todos tienen algún grado de avance, otros no tienen ninguno, pero los que tienen avance hay que valorar en qué punto están. Esta ruta la diseñamos a partir de 8 etapas. Una primera etapa consiste en identificar la necesidad de revisar. Todos ustedes saben que tienen que revisar por ley, lo dice la ley 388 después de 3 periodos constitucionales, lo dice la ley 1551 que cada 12 años, pero como sus POT son de por ahí del año 2000, 2002, 2004, pues sin duda ya todos tienen vencida su vigencia. El POT ya no soluciona los problemas que tienen hoy, el POT ya en la ciudad, el municipio de ustedes creció y necesitan infraestructuras que el POT que tienen no les soluciona. Pero el problema no es solo entender que hay que revisar en la etapa 1, sino que en la etapa 2 hay que saber con qué se financia, dónde está la plata, dónde está el recurso para lograrlo, y muchos de ustedes no tienen los recursos. La etapa 3 tiene que ver con una etapa que es fundamental, y es la etapa de cuando ya tengo el recurso, yo tengo que contratar la revisión del POT, y es aquí donde la mayoría de los procesos que hemos revisado que están represados en las corporaciones autónomas está fallando. Y es que unos malos términos de referencia, unos malos pliegos de condiciones contratan unas consultorías que no llenan los requisitos suficientes para solucionar los problemas que ustedes tienen en su ordenamiento territorial. La etapa 4 inicia ya con el tema técnico de seguimiento y evaluación. La etapa 5 tiene que ver con diagnóstico y aquí está tal vez el segundo escollo de por qué muchos proyectos no avanzan y es que los estudios básicos para la gestión del riesgo hay que hacerlos para poderlos implementar en el ordenamiento territorial. Y ustedes sin duda han iniciado algunos procesos de revisión en administraciones anteriores que como no incorporaron los estudios básicos de riesgos, entonces están paralizados y las consultorías en el aire y sin poder cerrar estos contratos que tienen. La etapa 6 tiene que ver con toda la formulación, la etapa compleja técnicamente de avance del POT. La etapa 7, una etapa muy difícil, que es la etapa de lograr concertar con la Corporación Autónoma los asuntos ambientales, de presentarle al Consejo Territorial de Planeación y de surtir el trámite de adopción en el Consejo Municipal. La etapa 8, todos creen que aquí se acaba el POT y resulta que, como bien lo decía ahora Camilo, el POT es importante no porque sea un instrumento que por ley haya que hacer, sino porque sirve para el desarrollo de sus municipios. Y es a partir de la implementación del POT que ustedes echan a andar todo lo que dejaron dicho en el POT. A partir de la etapa 8 empieza un proceso cíclico en el que otra vez hay que estar revisando constantemente, y bien lo dice ahora el decreto 1232 de 2020, para que lo tengan presente alcalde en sus informes de gestión, que cada año deben presentar informe del avance también, no solo del plan de desarrollo, sino de los proyectos que están en el plan de ordenamiento territorial. Eso para que lo tengan presente. Entendiendo entonces que el tema en Colombia es complejo, no se están dando revisiones, técnicamente es difícil, y diseñamos esta ruta que permite acomodarnos en distintas partes, diseñamos una estrategia diferencial para atender inicialmente 4 regiones del país como proyecto piloto. Ese proyecto piloto se ha desarrollado en el eje cafetero, se ha desarrollado en Cauca, Meta y Nariño. Ha permitido de la mano de una figura que llamamos socios locales la llegada a territorio efectiva y de apoyo a municipios del país. ¿Cómo ha funcionado? Durante el último año hemos firmado 4 convenios con municipios de estos departamentos y muy especialmente en el departamento de Caldas contamos con la confianza de la gobernación para adelantar
un proyecto importantísimo en este departamento que nos permitió darle asistencia a todos los municipios, excepto la ciudad capital, porque por obvias razones tienen las capacidades técnicas, pero todos los otros municipios que estaban en algún punto de la ruta, ayudamos a empujarlos un poquito, como quien juega parqués, llevar las fichas poco a poco hasta llegar al cielo. Eso es lo que logramos con esta estrategia diferencial. Nosotros logramos acompañar 15 municipios para hacer documentos de seguimiento y evaluación, insumo fundamental para iniciar un proceso de revisión y ajuste de POT. Con el documento de seguimiento y evaluación usted sabe el estado exacto en que está su ordenamiento territorial y lo que requiere para avanzar en el propósito de la revisión. Adicionalmente, apoyamos a 8 municipios de esos que, como ustedes sin duda, tienen un proceso de revisión en trámite, una consultoría contratada por la administración anterior que no avanzaba, la recogimos, la retomamos, apoyamos al alcalde, impulsamos a la consultoría y tenemos victorias tempranas como haber logrado ya la concertación de estos municipios, de 3 de estos municipios. Los otros están entrando y los vamos a entregar técnicamente para que sean concertados y queden listos para que el Consejo apruebe. Es decir, 8 procesos que estaban perdidos, como muchos de esos que se quedan en los anaqueles, logramos empujarlos y ayudarle a los alcaldes a que pudieran sacarlos adelante. Adicionalmente, apoyamos 2 municipios para la elaboración de estudios básicos de riesgos. Apoyamos 15 municipios que no tenían recursos propios, que no tenían cómo acceder a recursos en la estructuración de proyectos para el Sistema General de Regalías, de forma tal que en lo que queda del año y el año entrante puedan contratar su revisión y lo puedan hacer de manera efectiva con los recursos suficientes para lograrlo. E hicimos un proyecto de fortalecimiento de capacidades, porque creemos que a los municipios no basta con entregarles productos y documentos. Hay que preparar a los municipios, llámese alcaldes y equipos de gobierno, y a los concejales, consejeros territoriales y presidentes de juntas de acción comunal para que entiendan la importancia de esos documentos y se familiaricen con ellos de forma tal que cuando se estén dando las discusiones de concertación y aprobación tengan una noción clara de qué es esto del ordenamiento territorial, que sin duda es un asunto difícil, pero que con procesos participativos amplios se puede lograr. Finalmente, en esa misma ruta de gestión, donde yo les pedía el favor ahora de que cada uno de ustedes se ubicara en qué parte era que estaban, nosotros en la Federación Colombiana de Municipios, en cada una de las etapas, tenemos algún producto con el que podemos ayudarles a avanzar. Podemos ayudarles en la estructuración para el proyecto del Sistema General de Regalías. Si tienen los recursos y van a arrancar, podemos ayudarles a estructurar los términos de referencia o pliegos de condiciones para que contraten unas consultorías serias, acomodadas y justas a las necesidades de su municipio, que contraten hasta después de ser concertado el POT, porque muchos se están quedando en la corporación autónoma, porque contratan hasta el momento en que radican en la corporación y después se queda el alcalde encartado sin quien solucione las observaciones que haga la corporación. Podemos ayudarle además, si ya tienen procesos en trámite, en camino, o piensan contratarlos, en apoyarlos en la supervisión externa o un proceso de interventoría que les quite a ustedes el peso de estar revisando documentos que no tienen por qué conocer, darles todo el soporte técnico para que esa interventoría se pueda llevar a cabo, y lo hacemos desde la Federación. Como ya mencionamos en el caso de los departamentos de Cauca, Meta, Nariño y Caldas, podemos ayudarles en los documentos de seguimiento de evaluación, podemos ayudarles en la elaboración de los estudios de riesgo para ser incorporados en el ordenamiento territorial, podemos ayudarles a facilitar los procesos de concertación con las corporaciones autónomas y podemos, si así lo necesitan, acompañarlos en todo el proceso ya completo, en la ruta desde el punto 2 hasta la etapa 7 de la formulación de la revisión y ajuste de sus planes de ordenamiento territorial. O si son más afortunados y ya tienen el POT revisado, podemos ayudarles en la implementación de lo acordado en el POT. Es decir, si tienen planes parciales que desarrollar, podemos ayudarles a formularlos. Si tienen instrumentos de financiación que reglamentar, llámese en plusvalías, ustedes son municipios muy pequeños, pero algunos podrán tener esos casos, podemos ayudarles.
o podemos ayudarles a gestionar suelo para vivienda de interés social, que es un interés importante del Ministerio para este propósito. Con esto terminamos. Vean siempre a la Federación como una entidad fortalecida técnicamente en temas de planeación y ordenamiento territorial. No duden, bueno, lástima que nos quitaron esa última diapositiva donde estaba el código QR, ahí se pueden comunicar con nosotros. El correo es asistenciatecnica@fcm.org.co. Cualquier inquietud técnica, cualquier acompañamiento que necesiten, tenemos todas las instrucciones del doctor Gilberto Toro para acompañarlos. Muchísimas gracias. Agradecemos a Jorge Ángel, asesor de la Federación Colombiana de Municipios, proyecto Municipios Visibles para la Paz, por su participación. Y para finalizar este panel, invitamos a Gustavo Marulanda, asesor de la Federación Colombiana de Municipios. Muy buenas tardes a todos los que todavía nos acompañan, obviamente a los compañeros del panel, a los miembros del comité directivo de la Federación, al doctor Toro, al doctor Yanumeta. Pues efectivamente, digamos, para terminar este panel y esta sesión, también queremos, además de la presentación que nos acaba de hacer el doctor Ángel, también poner en consideración la oferta que tiene la Federación Colombiana de Municipios para el apoyo al cumplimiento de las metas que tiene el Gobierno Nacional en materia de catastro multipropósito. Ya veíamos el avance que hemos venido teniendo en este tema, que ha sido significativo e importante. Ya nos destacaba la alta consejera y directora temas tan importantes como el hecho de haber habilitado ya 27 gestores catastrales, que estos gestores catastrales ya hoy estén apoyando a su vez en este nuevo modelo del servicio público a otras entidades territoriales, municipios, seguramente con unas capacidades un poco menores que las que tienen estos que ya han logrado este proceso, han venido entonces apoyando ya el cumplimiento de estas metas, empezando seguramente a hacer estos procesos de conservación y proyectando todos los procesos de actualización catastral. Se destaca también, y lo anotaban en este lanzamiento de la nueva línea de crédito, el mismo crédito de los 150 millones de dólares que al final fue concretado por este gobierno y que permitirá a algunos municipios que no tienen seguramente las capacidades financieras hoy, pero que seguramente a partir de estos procesos de actualización catastral van a empezar a generarlas para financiar efectivamente estos procesos de actualización a través del IGAC, de la Agencia Nacional de Tierras. El tema de haber logrado también, alta consejera, y eso creo que es un éxito bien importante, el hecho de que el tema ambiental empieza a reconocer dentro de las potencialidades de financiamiento el tema de catastro. Allá habíamos tenido una limitante significativa a pesar de dos temas que eran relevantes. El tema del uso de la información como insumo fundamental en materia ambiental, que pareciera no era del todo reconocido, pero además el hecho de que a su vez es fuente fundamental a través de la sobretasa para financiar además los mismos recursos del sistema ambiental. Usted hace catastro y enseguida a través del predial eso potencia significativamente el incremento también para el tema ambiental, uso de la información y fuente de financiación adicional. Creo que esos elementos, solo por destacar algunos, se destacan dentro de este tema. Pues la Federación tiene que seguir apoyando este tema, porque lo mostraba el doctor Quiroz en una de sus diapositivas, que tal vez pasó desapercibida, era el primer mapa que ustedes veían en su presentación. El 93% de los municipios hoy, a pesar de estos esfuerzos, todavía están desactualizados. Claro, se hicieron esfuerzos el año pasado, Soacha, en los municipios de Risaralda, Cumaribo, un municipio gigante, tal vez de los más grandes del país y que tienen, según decía la directora del IGAD, una extensión similar a la de algunos países europeos, un esfuerzo significativo, pero todavía la tarea es muy grande. En ese sentido, como lo anotaba el doctor Ángel también en su primera diapositiva, pues parte de la misión que tenemos desde la Federación es apoyar al Gobierno Nacional y obviamente a ustedes, señores alcaldes, en estos procesos propios del empoderamiento de los procesos de la gestión catastral para, como lo anotaba la consejera, dar información mucho más oportuna, cercana para la toma de decisiones con el enfoque multipropósito en el que más además estamos comprometidos. No estoy solo parado yo aquí,
anteriormente venía el doctor Ángel precisamente también dentro de esa oferta integral a hablar ya no solo de esto que estoy hablando del multipropósito, sino empezar también a dar un uso mucho más efectivo a través de los otros instrumentos que, como decía el doctor Quiroz, si usted tiene un buen catastro, empieza a potencializar todos estos instrumentos de gestión del suelo. Allí entonces estamos comprometidos en esa tarea fundamental y en esa medida es que hoy tenemos entonces una presentación, y ahí voy a pasar muy rápido, precisamente que nos permite mostrar este tema. Estas diapositivas las voy a pasar muy rápido, ustedes ya las conocen, ya un poco las hemos visto, pero quiero concentrarme aquí. Y un poco de manera pragmática, señores alcaldes, mostrarles cuáles son los caminos que ustedes tienen en este tema de gestión catastral. Primer tema, no habilitarse. Es una opción, no habilitarse. Allí, ¿qué caminos podemos tener? Dos, básicamente. Seguir con el IGAC, porque ellos todavía, por excepción, lo anotaba la alta consejera, todavía pueden ser prestadores de este servicio propio de la gestión catastral. O dos, también lo anotaba, ya algunos municipios están empezando a contratar los servicios de los gestores catastrales habilitados que están en la línea de abajo, como lo ven ustedes allí. Ella ya mostraba cómo Mazora, cómo se le olvidó uno, alta consejera Suacha, y que está haciendo la tarea en Tenjo, también ese hay que contarlo allí, pero no retomo todos los que ella ya mencionó, pero hay algunos que ya están empezando a asumir esa tarea, un poco para que de manera concurrente empecemos a aportar en ese tema. Allí entonces, señores alcaldes, ustedes ya tienen un primer camino, una primera ruta que pueden empezar a canalizar precisamente para empezar a prestar estos servicios. Claro, sigue la opción del IGAC, pero creo, y esto lo digo con todo el respeto para el Gobierno Nacional, es una opción muy importante, porque ya estos gestores han demostrado que tienen las capacidades y las competencias para hacer esta tarea. No en vano fueron habilitados por el IGAC, no en vano pasaron por la segunda línea, la de abajo, y digamos, demostraron que tenían las competencias y capacidades para asumir directamente esta tarea, no solo en sus territorios, sino en el resto del país. Entonces allí, señores, hay una primera opción bien importante. La idea es que esto tiene unas condiciones, ustedes las ven en el cuadro de enseguida, son contratos de mínimo 2 años y tienen que asegurar, luego de los procesos de actualización catastral, 1 año de conservación catastral. Hay una estructura ya definida por Colombia Compra Eficiente para poder estructurar estos contratos. Ya hay un contrato marco, ustedes lo pueden suscribir de una manera muy rápida y eficiente, y esto entonces a través de convenios interadministrativos les permite hacer este tema. Tema importante, para este camino tienen que constituir vigencias futuras para poder contratar por 2 años y más el proceso de actualización, de tal manera que puedan habilitarse en ese proceso. Primer camino y primera ruta. La ruta de abajo. Hay municipios con mayores competencias, con mayores capacidades, que pueden optar obviamente por ese camino de habilitarse ante el Instituto Geográfico, presentar un documento técnico, demostrar que efectivamente tienen esas capacidades para asumir esta tarea y empezar a prestar este servicio público. Allí obviamente se abre también un abanico de opciones para poder prestar este servicio. Modelos centralizados como los que tiene Bogotá, Barranquilla, que son muy eficientes y que les permiten también asumir de una manera directa, dependiendo de los deseos y de las posibilidades que tengan los municipios, también de, digamos, los acuerdos y consensos que se logren con los consejos, o tener la posibilidad de tener un gestor público, como lo debe ser, pero con operador también público, es decir, tener también unos mecanismos y unas opciones que les permitan efectivamente prestar estos servicios a través de un ente que sigue siendo netamente público, empresas industriales y comerciales del Estado. Allí tenemos algunos ejemplos. Santa Marta es uno de ellos. Tiene un operador que es la empresa de desarrollo urbano. Ellos, digamos que en ese camino se han convertido en operadores y empiezan a prestar este servicio. En algún momento Antioquia, a través de Valor Más, también tenía este tipo de mecanismos y es una opción que es también bastante válida para hacer este proceso. O uno tercero, y son los esquemas asociativos, que en el marco de la nueva ley, en el marco de este nuevo servicio público, también permite entonces la participación del sector privado o de otros actores públicos en todo este proceso. Eso es un poco, en términos generales, la ruta o las rutas que ustedes podrían tener, con algunas ventajas y otras desventajas. En el primer modelo de la parte pública, netamente, pues obviamente se rige uno por todo este tema de la contratación de la ley 80. Los de abajo tienen unos modelos un poco más flexibles que nos permiten tener algún nivel de
agilidad dentro de estos procesos propios de la gestión catastral en el marco, insisto, de estos procesos de servicios públicos, del servicio público. No quiere decir esto que no haya que tener unos procesos competitivos, pero de todas maneras generan unos mecanismos un poco más idóneos, más ágiles, si se quiere. En ese marco, ahí era donde quería llegar en estos 2 minutos que me quedan, y entonces la federación, ¿qué papel juega en este tema y cómo puede aportar aquí? Primer tema. Y entonces eliminé los caminos en donde no tenemos opción. Pues por el IGAC, es el IGAC quien sigue haciendo el tema. Pero en el caso de municipios que todavía no se quieran habilitar o que estén, digamos, un poco esperando, como lo tenemos por el caso de Tenjo, por ejemplo, es uno, en donde la alcaldesa que ha dicho, no, quiero que ustedes me ayuden a generar las capacidades y competencias. Contrato un gestor, viene aquí, me ayuda a hacer el proceso y más adelante seguramente el municipio, ya con un municipio actualizado, con capacidades, dará seguramente el salto. O buscan eventualmente asociarse con otros municipios para poder llegar al tema de la habilitación. Pero en ese primer marco, en donde no quiero habilitarme, pero tampoco quiero seguir o haciendo que el IGAC me preste el servicio, pues existen opciones. Allí la federación, en primer lugar, ya tiene un gestor aliado, un gestor socio, Masora. Masora es la Asociación de Municipios del Oriente Antioqueño. Ellos ya están gestionando municipios del Oriente, pero un poco lo mostraba la directora en su mapa, Baudó, tenemos también ya Manizales, es decir, tenemos una robustez bien importante que estamos ofreciéndoles alcaldes si queremos ir por ese camino y por esa ruta, obviamente en el marco, insisto, de los contratos, valga la redundancia, marco que ya tiene y ofrece hoy el gobierno nacional a través de Colombia Compra Eficiente, se hace ese proceso competitivo y allí podemos obviamente ofrecer todos los servicios de los procesos catastrales, actualización, conservación y difusión de la información catastral con todo el expertise y con toda la capacidad técnica que tenemos. Segundo ruta, vámonos por abajo. También podemos prestar asistencia técnica para poder hacer la habilitación. Y allí, obviamente, potencializando el tema con las líneas de crédito, con las posibilidades que ya hoy FinDeter nos ofrece, podemos efectivamente empezar también a canalizar y abrir ese camino. 27 son una meta muy importante que ya cumplió el gobierno nacional, de 20 a 27, creo que eran 20 o 21, directora, ya llevamos 27, es decir, ya sobrepasamos la meta, pero eso no quiere decir que el camino está chuleado. Todavía nos falta para completar el resto de las metas que tiene el gobierno nacional, 60% del territorio actualizado, todavía nos queda allí un tema importante y creo que allí todos debemos concurrir en este tema y la federación dentro de su misionalidad quiere seguir aportando en ese tema. Entonces allí tenemos la posibilidad de hacer asistencia técnica, tenemos un equipo altamente, digamos que confiable en ese tema, directora del DNP ahora. Tenemos un equipo que ya ha hecho este curso, ha hecho procesos de habilitación, tenemos de hecho gente experta desde los procesos en su momento de delegación catastral y ya digamos que venimos estructurando procesos muy serios y muy bien estructurados, sobre todo en esa versatilidad que deben tener también los modelos institucionales, que es el otro tema importante dentro de esos esquemas de habilitación. Y por sobre todo, asegurando la sostenibilidad de este tipo de proyectos, que es otro elemento importante. Claro, nos mostraba un poco la directora consejera cómo Barranquilla ha venido escalando de manera significativa en este tema. Cuando estuve en Bogotá en su momento pasamos de 700.000 millones de pesos en 8 años a 2.3 billones de pesos, que fue en lo que es el predial en su momento en Bogotá. Esos temas son bien importantes y eso es un poco parte de lo que hay que ver. No en todos los municipios, obviamente, se dan esos niveles tan crecientes de incremento del predial. Más o menos estaban estimándose que en 1.5 veces se da, digamos, el retorno de la inversión. Tenemos ejemplos como el de Soacha, en donde pasamos de 6.2 billones de pesos en la base catastral a cerca de 23 billones de pesos en su base catastral. Eso, digamos, que muestra cómo se pueden lograr procesos de sostenibilidad bien importantes que empiezan a potencializar otros, digamos, el hecho de poder financiar de una manera más efectiva esos planes de desarrollo de esos municipios, pero además entregando información para que el tema se vea de manera integral. Ya no estoy hablando entonces solo, directora, en materia de ingresos, sino también en perspectiva del gasto. Con la información voy a ser mucho más
voy a poder optimizar de una manera más efectiva también el gasto y empezar a utilizar otros instrumentos de gestión del suelo. Plusvalía, valorización, nos mostraban el tema de la potencialidad que todavía tienen estos instrumentos y son temas que hay que seguir fortaleciendo. Allí entonces tenemos también un anclaje bien importante con unos aliados estratégicos expertos también en este tema, en donde podemos efectivamente, y por una instrucción del doctor Toro, brindarles ese apoyo y esa asesoría para que además también estemos coparticipando y co-creando dentro de todos estos procesos. Tenemos ustedes lo ven allí y quiero destacarlo, a Dicitec como nuestra sociedad de economía mixta operadora catastral que puede prestar estos servicios, obviamente todo en la cortina de la federación, y también a Cityland Analytics, que es una firma que también aporta con todos estos procesos, no solo en materia tecnológica, sino también en materia de operación y de buenas prácticas en este tema. Este es un poco el servicio que quiere ofrecerle la federación. Obviamente, señora directora, lo que queremos, y directora y gerente de Findeter, lo que queremos es aportar precisamente al cumplimiento de la meta. Tienen ustedes una entidad seria con toda la confianza, la credibilidad en el mercado, y parte de lo que queremos es que entonces ustedes empiecen a avanzar en un camino muy importante que es cumplir no solo la meta del gobierno nacional, sino también en ese camino de fortalecer la estructura institucional de sus municipios para brindarle unos mejores servicios a su ciudadanía. Muchas gracias.